Bien, les damos la bienvenida a este podcast donde estaremos desarrollando el tema de los desafíos de los ministerios de pentecostalidad en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y para este podcast estamos, por una parte, nuestro hermano Nicky Loera, director de la Escuela Profética Paracletos. Aquí estamos en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Hermano, nos da gusto tenerlo en nuestros medios para tratar este tema. Amén, hermano Miguel, pues gracias por la invitación, un gusto en verle, saludarle por acá, por esta ciudad, y pues le damos gracias a Dios por este tiempo, un placer servirles y pues poder disfrutar un tiempo en el diálogo, en la charla de las cosas de Dios. Así es. Y el objetivo para quienes miren este video, que es en esa oportunidad, es un intento por hacer un aporte al vacío existente en la vivencia de los ministerios de pentecostalidad, que hace un momento comentábamos acerca de lo difuso, pudiera describirlo de esa manera, de esta área de los ministerios en la vida de la iglesia. Y consecuentemente hay un vacío en la vivencia de dones y ministerios que tienen que ver con profecía, con sanidad, liberación, etcétera. Entonces, ese es el intento, mi hermano Nicky, aportar a ese vacío dentro de nuestra iglesia. Amén, y muy interesante, la verdad, porque creo yo que se sigue dando ese factor de primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 1, como el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Es un tema muy profundo, muy amplio y poco tratado, la verdad. Así es. Bien, y de antemano resalto, alguien por ahí acuñó la siguiente frase: la ignorancia no es ninguna bendición. Y de ahí, ¿verdad?, pues resalta esto que nos dice el apóstol Pablo: no quiero que ignoréis. Nuestra visión que tenemos definida como iglesia nos desafía. Nos desafía porque la visión nos describe como una iglesia bíblica. Así es. Un aspecto bíblica. Nuestro intento no es abordar y desarrollar este tema fuera de la Escritura, sino al contrario, apuntando hacia la Escritura, bases bíblicas, bases teológicas, por una parte, y luego nuestra descripción enseguida acuña Pentecostés. Así es. Aunque normalmente mencionamos pentecostal, pero es como el revisar en inglés, check-in, y luego lo ¿cómo se dice? Lo dramatizamos en Spanglish. Así es. Chequéalo. Sí. Entonces, ocurre lo mismo con los términos pentecostés, pentecostal. El caso es que para todos nosotros es sabido que como iglesia apostólica somos una iglesia pentecostés. Así es. Donde es difícil concebir el aspecto pentecostés sin que estén presentes las sanidades, los milagros. ¿Qué más pudiéramos decir en ese sentido, Monique? Pues Que es propio de lo pentecostés. Sí, definitivamente creo yo que tenemos una muy buena visión, como lo acaba de mencionar, como iglesia, ganar, consolidar, discipular. Tenemos una muy buena visión, porque platicaba yo ayer con el pastor Martínez sobre la parte de que nos incluye a todos, ¿sí? Porque esta visión que tenemos como iglesia nos incluye a todos, de hacer discípulos a todas las naciones. La idea de Jesús es de que todos seamos predicadores, que todos. Entonces la visión actual nos incluye a todos. Aquí la parte que yo aporto, hermano Miguel, que estoy aportando en nuestra escuela, en las enseñanzas, es hablar de así como Jesús, porque eso es uno de los lemas de la iglesia, así como Jesús. Así es. Aportar que no solamente es predicación, porque yo hablo de 3 elementos importantes del ministerio de Jesús: palabra, señales y milagros y discipulado. Entonces, tenemos muy buena palabra, tenemos muy buenos teólogos en la iglesia. Aquí estoy hablando con uno, ¿verdad? Tenemos, hermano, muy buenos hermanos que conocen. Las señales y milagros, esa parte donde estamos en cierto modo
qué sí, qué no, ¿sí? A veces nos convertimos en personas muy analíticas de eso, pero creo yo en grandes, a grandes rasgos, hermano Miguel, que como iglesia la visión es buena. Estamos un poquito carentes en el área de la enseñanza en torno a los dones, a los milagros, a la revelación, a la profecía, a la liberación. Estamos muy carentes, la mera verdad, en esto. Y bueno, estamos aportando un granito de arena a esta gran visión que tiene la Iglesia Apostólica, y les felicito, la verdad, a nuestros líderes, porque es una muy buena visión. Así es. Pero hay que agregar esta partecita que nos falta un poquito. Así es, porque no obstante que está contemplado y descrito en nuestra visión, Iglesia Pentecostés, sin embargo, al momento de desarrollar el abanico de ministerios, de áreas en las que es importante que la iglesia se ocupe, el aspecto pentecostés se reduce o se limita a la intercesión. De ahí que cuando hablamos de los diplomados, que son aquellos que preparan a nuestros hermanos de cada congregación para identificar, desarrollar sus dones a través de ministerios, encontramos que en esta área solo tenemos el diplomado de intercesión, y aunque se toca el tema de liberación, es así como que muy, muy de pasada, como que hasta ahorita el intento es ocupémonos en orar a través de los ministerios de intercesión. Pongamos las cosas en las manos de Dios, pero solo hasta ahí. Esto me anima, a que hagamos una descripción del relato del libro de los Hechos, precisamente a cómo Jesús acompañó a sus discípulos, cómo Jesús acompañó a aquellos 120, cómo Jesús acompañó a aquellos que provocaron que la ciudad de Jerusalén, fuese trastornada, porque es uno de los testimonios, ¿no? ¿Quiénes son estos que trastornan el mundo? El mundo. Más allá de Jerusalén, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? ¿Qué era lo que la gente miraba? La gente no de la iglesia, sino el común. ¿Qué era lo que escuchaba? ¿Qué era lo que miraba? ¿Qué era lo que comentaban? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia? Relatada por el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que sucede en las congregaciones actuales? Para de ahí hacer una comparativa, para ver el desafío que tenemos, así como Jesús. Así es. Porque así como Jesús acompañó a la iglesia descrita por el libro de los Hechos, es el interés de Jesús de seguir acompañando a su iglesia hasta el día de hoy. Y el punto de partida es Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero así recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es. Entonces, a partir de ahí, comenzando con eso, pero recibiréis poder. El propósito de Jesús es que la iglesia viva y actúe, en el ámbito de lo sobrenatural. Sí, definitivamente. Son temas muy amplios y me encanta mi libro Los Hechos, me encanta, me fascina, porque es nuestra vivencia. De hecho, tengo una enseñanza que le hablo, pastor, sobre el Pentecostés. Ser pentecostal o ser pentecostés es moldear toda nuestra vida a la vida de la iglesia primitiva. Somos iglesia apostólica porque creemos en la doctrina de los apóstoles, en la vivencia. Ahora, Hechos 8 tiene una profundidad en todos los sentidos, porque el contexto ahí que Jesús les dice a sus discípulos, porque el llamado fue para muchos, que no fueron todos, por eso menciona entonces los que se habían reunido, le preguntan al Señor. O sea, eso me dice a mí que el llamado fue para muchos, pero no fueron todos los que fueron llamados. Ahora, recibir poder. Hay una misión que Jesús le dejó a sus discípulos y nos sigue dejando a nosotros. Un poder, no un poder natural, sino un poder sobrenatural. No solamente para sanar. O sea, el contexto principal de esto es la predicación de la palabra. Sigo diciendo, pero una predicación de la palabra con señales y milagros. No nada más algo teorizado, sino algo que te demuestre el poder de Dios. Porque bueno, aquí lo menciona el Señor, dice, van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, ¿sí?, en Samaria. Y esa parte es muy interesante, hasta el último de la tierra. Pero Samaria, judíos y samaritanos,
no se llevaban. Entonces, si Jesús los manda así, sin el poder, no iban a levantar una iglesia como se levantó en Samaria. Entonces, el poder del Espíritu Santo va mucho más allá, ¿sí?, de la predicación, sino la demostración. Y en el ámbito sobrenatural, hermano, ¿qué podemos decir? El libro de los Hechos es riquísimo en los milagros, desde el primer milagro que registra Lucas en Hechos 3, ¿sí?, cuando el cojo se levanta. Entonces, es algo tan interesante, hermano, y a mí me apasiona hablar del libro de los Hechos. Amén. Así es. Y ahí resulta también un punto de interés el ser testigos. Entender el término, su concepto y su trascendencia es clave para que la iglesia se desafíe. Porque este testimonio al que Jesús se refiere, y me seréis testigos, resalto, del Espíritu Santo, de sus obras. Lo ilustro con el hecho de cuando ahí capítulo 2 del libro de los Hechos describe que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cómo se da el punto del testimonio? Cada quien que habló en lenguas es testigo, no solo ocular, sino vivencial. Sí, testigo vivencial. Entonces, recibiréis poder es para que el testimonio se dé desde el ámbito vivencial. Normalmente nosotros tenemos relacionado el concepto testigos a estar presentes en un evento que ocurre ajeno a nosotros y que nos consta y que ciertamente es verdadero, pero aquí más aún, o sea, es el Espíritu Santo actuando en la vida del creyente, el Espíritu Santo produciendo sus hechos, y como dijeron Pedro y Juan, ¿cómo podemos callar esto? Así es. Imposible. O sea, los azotes a los que fueron sometidos no disminuyeron en lo más mínimo el intento en ellos por seguir proclamando de aquello del cual eran testigos, que iba más allá de sus vidas, los empujaba, y que es una necesidad actual donde cada creyente se ha empujado a la vivencia del nivel del Espíritu. Regresamos, recibiréis poder. Sí, es una vivencia en el ámbito de lo sobrenatural humano. Así es, y pues muy, muy interesante. Y así comienza desde el capítulo 1 del libro de los Hechos. Entonces, igual, algo interesante que no debemos de pasar por alto es que enseguida, la siguiente descripción era la perseverancia en la oración, que es otro de los desafíos actuales. La perseverancia del creyente, de las congregaciones, etcétera, en la oración. Sí, de hecho voy a hablar de eso un ratito más en esta iglesia, una conferencia, características de la iglesia de Cristo, ¿sí? Y vamos a hablar precisamente de eso. Una de las características de la iglesia de Cristo es la oración, que Jesús enseñó, porque Jesús enseñó a orar, les enseñó a sus discípulos a orar. Y una iglesia que ora, pero una iglesia que ora creyendo, porque así lo dice la palabra. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo vas a recibir, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo enseño, hermano Miguel, es en torno de la administración. La oración y la administración son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Porque nosotros como iglesia debemos ministrar. Oramos, en la oración adquirimos de una otra manera, una otra forma poder, ¿sí? Y ministramos después. Jesús lo hacía. Okay. Orar para, exactamente. Tiene que haber un objetivo, tiene que haber algo específico. Entonces, como iglesia, muchas de las veces oramos y oramos y oramos y oramos, pero no creemos. Esta iglesia oraba y creía. Eran mártires, porque una de las definiciones de testigo es ser mártir, ¿sí? Lo mencionó usted hace un momento. Eran personas que eran encarcelados, eran azotados, pero ¿qué era lo que los mantenía firmes? La oración. El Espíritu Santo, se lo dijo Jesús a aquellos que estaban durmiendo: hey, oren, ayunen, porque a la verdad el Espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, la iglesia primitiva
la oración, disculpe la expresión, pero fue el pan de cada día. Así es. La oración. Amén. Y interesante que aquí resaltamos el término que se agrega en el versículo 14, oración y ruego. Así es. El ruego es clave, sí. Porque si cuando usted y yo recurrimos a orar, pero no tenemos presente el aspecto del ruego, entonces nuestra oración va a ser, voy a decirlo en forma de broma: Señor, 1, 2, 3 por todos mis amigos. Y yo, sí, definitivamente. Y como dicen aquí, next. Sí. Entonces, cuando nosotros está presente el aspecto de ruego, rápido como que pone un indicador. Me voy a poner a orar. Amén. Sí. Con todo el sentido, con todo el propósito. Así es, con entendimiento. Vaya, sí, toda la intencionalidad. Así es. Y luego aquí retomo el otro aspecto de que escribe nuestra visión bíblica, porque ahí está otro aspecto. En la oración y el ruego es importante que estén dentro del contexto bíblico para no caer en lo que Santiago nos advierte. Sí, que nuestra oración sea pero con ocasión de nuestros deleites. Así es. De centrarnos en el ámbito de lo humano, nuestras necesidades humanas. Entonces eso nos deja fuera de este nivel de vivencia de la vida cristiana. Entonces, hermano Nicky, la importancia del ruego. Así es. También, de paso, para no omitirlo, agradezco a nuestro hermano Vicente Martínez, pastor de aquí de la congregación donde estamos desarrollando este podcast, donde nuestro hermano Nicky fue invitado para ser parte de un evento, amén, para edificación de la congregación y otros hermanos del presbiterio que también estén por aquí presentes. Luego enseguida, otro aspecto, libro de los Hechos. Seguimos en el capítulo 2. Estaban unánimes. No era una parte. No era nada más los del ministerio de intercesión. Sí, sino todos unánimes juntos. ¿Qué relevancia tendrá la unanimidad? No, hermanos, pues definitivamente todo, pues volvemos a lo mismo. Estaban los que debían de estar, porque el llamado fue para más, ¿sí? Entonces, pero los que estaban ahí fueron a lo que fueron, estaban en un mismo ánimo. Nadie estaba ahí durmiéndose, nadie estaba criticando, nadie, todos estaban en lo mismo. Yo me imagino, puedo discernir esa parte. Pues Jesús dijo que vamos a recibir poder. Jesús dijo que íbamos a recibir el Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos? Pues lo que Él nos enseñó. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan a Dios. Y ya le pusimos música. Sí, exactamente. Entonces, eso es estar en un mismo ánimo. Y si podemos dar una aplicación, creo que es una aplicación muy profunda, porque hoy estamos muy carentes de esa parte. Muy carentes, definitivamente, muy carentes de estar en un mismo ánimo. Esa parte hizo que descendiera el poder de Dios. Queremos que nuestra iglesia descienda al poder de Dios. Queremos que nuestra iglesia haya milagros. Queremos. Pero estamos, en cierto modo, divididos en pensamiento, en acción. ¿Cómo queremos que descienda el poder de Dios? Gracias a Él y a su misericordia, pues Él respalda su palabra. Amén. Pero esa parte, hermano, es profunda, definitivamente. Y es interesante eso, distinguir lo que Dios respalda en su gracia, en su amor, en su misericordia, en su deseo de acompañar a la iglesia, al creyente. Y lo que la prueba. Así es. Pero por otra parte está el desafío que nos toca a nosotros, y que es una parte medular. Porque igual, si partimos de las palabras de Jesús cuando dice, si dos o tres se ponen de acuerdo sobre todo aquello que le pidiésemos al Padre. No es de acuerdo al horario de la oración, no es de acuerdo a cuántos vamos a orar, etcétera, no, sino los puntos a tener presentes en la oración. Por ejemplo, quiero suponer, sin temor a equivocarme,
que aquellos 120 que podemos deducir también con mínimo margen de error, por así escribirlo, 10 días orando en el aposento alto. Ahí. Sí, desde la ascensión hasta el día de Pentecostés, 40 días los acompaña Jesús, el día 40 es ascendido a los cielos, los discípulos se van a Jerusalén y al día de Pentecostés 10 días. Así es. El aposento alto, el lugar donde moraban, y perseveraban. Así es. Unánimes en la oración. Pero una oración donde Jesús puso el punto de acuerdo. No salgan hasta que reciban el Espíritu Santo. Entonces, no tengo temor a equivocarme, que la oración giraba en razón de eso. Sí. A la petición del cumplimiento de la promesa, oración bíblica, lo que nosotros tomamos y escribimos como oración bíblica. Y es común que nosotros nos pongamos de acuerdo sobre quiénes vamos a orar, sobre los días de oración, sobre la hora de la oración, el lugar, pero no sobre los puntos a tener presentes en la oración. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, porque eso a lo que seguida nos empuja a tener presente es a la comunión. Sí, es a la comunión entre unos y otros. Sí, oración sin comunión, como luego escribimos, no pasa el techo. No, sí. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque si alguien dice que ama a Dios, pero no ama al que está hablando con él, no funciona. Dicen en el béisbol, out, fuera. Sí, definitivamente. Sí, entonces, el aspecto de la comunión es clave, y puede mirarse en el libro de los Hechos, incluso capítulo 5, describe a 2 que no estaban en comunión. La consecuencia para aquellos que no estaban en comunión. Entonces, nos desafía en este sentido, unánimes, juntos. Entonces, ¿qué nos relata la Escritura? Que a la par de todo aquello, el Señor iba agregando a su iglesia a los que habrían de ser salvos. Definitivamente, hermano, la parte de la comunión, de la unidad en el Espíritu, es esencial para la iglesia hoy en día. Pues Ananías y Zafira fue lo que les pasó. Sí, ellos mintieron al Espíritu Santo y provocó, pero gracias a eso vino temor a la iglesia. Sí, o sea, la vida de la iglesia apostólica, yo siempre le digo cuando predico, cuando me refiero a la iglesia apostólica, no me refiero a la institución, me refiero a la iglesia apostólica del libro de los Hechos. Fueron milagros, fue palabra es lo primero, palabra, predicación, pero una predicación acompañada de señales y milagros, revelación, liberación, profecía. Todo eso fue esencial, pero todo en un mismo espíritu, la unidad. Así es. Bien, y eso es interesante, y ya vamos apuntando para cerrar este tema, este podcast, resaltando lo que ya comenzaste a tomar en cuenta, amado Nicky, que es propiamente del relato del libro de los Hechos, y que invitamos a quienes se den la oportunidad de mirar este video a que vaya a través de un ojeo al libro de los Hechos, percatarse de esto. O sea, vemos el caso de Ananías y Zafira, hay revelación del Espíritu hacia Pedro. Así es. Así, para conocer la situación exactamente. Vemos el caso de Esteban, un testigo mártir a precio de la vida. Así es. Sí, un mártir, el nivel de testimonio. Vemos en el capítulo 8 un ángel hablando a Felipe, llevándolo a donde era necesario que alguien conociera el camino del Señor. ¿Sí? Y podemos distinguir todos estos testimonios. A Pablo, un resplandor. Cornelio, un oyente. ¿Sí? Un oyente. El Señor se le aparece en visión. Pero ¿en razón de qué? En razón del nivel del mover de la iglesia de aquel momento. Sí. Pedro, en su experiencia que describe el capítulo 10 del libro de los Hechos, en el caso de Pedro, en éxtasis el Señor le habla. A diferencia de Cornelio, en visión. Visión. A Pedro, en
en éxtasis. Y todo esto es interesante y que es importante que nosotros lo retomemos, porque el Señor no solo previó estos acontecimientos para aquellos tiempos, sino que también está dispuesto a que suceda en nuestros tiempos. Definitivamente, hermano Miguel, como decía en principio, es muy profundo todo esto, la vida de la Iglesia Apostólica, de las visiones que tuvo Pedro, Felipe, cómo el Espíritu Santo le habla. Estamos hablando de la revelación, estamos hablando del don de ciencia, ¿sí? Ahí están presentes. Están presentes los dones, cómo el Señor le da a Felipe, ve, acércate, cómo Pedro, la vida de Pedro fue estar en la cárcel siendo azotado, pero mirando la gloria de Dios, mirando ángeles, mirando la presencia de Dios. Mi pregunta para toda la audiencia, para todos, yo mismo me pregunto, ¿qué nos está pasando? Porque hoy en día el que a alguien le da una visión, se le critica, se le señala. Bíblicamente muchos respaldos. ¿Qué acaso el mismo espíritu que tenía Pedro no es el mismo espíritu que tenemos nosotros? Si nosotros como iglesia, ponga mucha atención, hermano, si nosotros como iglesia nos unimos y le echamos una ojeada muy profunda, discernir el libro de los Hechos, hay mucha gente que Dios le habla, mucha gente que Dios le habla, pero pocos entendidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo veo aquí es de que mucha gente le entregó su vida a Cristo a través del poder sobrenatural de Dios, ¿sí? Gente que le entregó su vida al Señor porque miraba el poder. Hechos 5, y el pueblo los alababa grandemente por los milagros que hacía. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Ahora, y no era que Pedro provocara eso, no, era tanta la necesidad que Pedro, simplemente el poder de Dios estaba en él. ¿Qué nos está pasando hoy en día? Bueno, necesitamos preguntarle al Señor, aunque de repente podamos tener respuestas, pero creo que, hermano, hay que preguntarle al Señor. Estamos muy carentes de esta iglesia, la verdad, definitivamente un poquito lejos, pienso yo. Okay. Interesante. Y voy a conectar con un siguiente punto, el penúltimo, para cerrar el tema. Sí, voy a cerrarlo con dos preguntas. Ajá. Pero antes de esas dos preguntas, lo que acabas de compartir me lleva a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Ajá. Y que es un desafío para la iglesia, si es que la iglesia quiere tener puesta la armadura de Dios. Así es. Así. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y no termina ahí el apóstol Pablo. Y perseverando en ello. ¿Sí? Y perseverando en ello. Y súplica por todos los santos. Ahí comienza el nivel de oración planteado por Pedro. La intercesión. Que la armadura de Dios no tiene sentido o pierde su objetivo, que es lo que desarrolla versículos anteriores a este, si en nuestro corazón no está la oración con perseverancia. Amén. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está el desafío por donde podemos comenzar. Así es. Sí, y esa parte de la Biblia, hermano Miguel, tiene un contexto tremendo, porque orar en el Espíritu y con entendimiento, porque por ejemplo ahí Pablo les habla a la iglesia de la guerra espiritual, les habla de la lucha que no tenemos contra sangre y carne. Y de ahí la razón de la armadura. Exactamente, la razón de la armadura. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la vida de esa ciudad de Éfeso? ¿Por qué Pablo les escribe? ¿Por qué les dice? Si nos vamos al contexto, la iglesia en Éfeso era una iglesia que había ciertos discípulos
que no tenían el Espíritu Santo, que ni sabía que había Espíritu Santo, que había un templo satánico, adoradores de Diana, la de los Efesios, mucha gente siguiéndola. Por eso Pablo les escribe, hey, la lucha que ustedes tienen, así no la van a armar. En el ámbito de la vida ordinaria, todo normal. Pues los que predicaban no tenían el Espíritu Santo, ni sabían qué es eso. Pero cuando les imponen las manos, dice la Biblia que empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces, ¿se imagina la carga espiritual, hermano Miguel? De la iglesia que está, porque al final de cuentas era una iglesia ahí en Éfeso, un templo satánico, adoradores de Diana a los Efesios. Es por eso que yo cuando hablo de guerra espiritual enseño de la cartografía espiritual. Hablo de la cartografía. Muchas veces peleamos, hermanos, que veo un demonio, es que la iglesia está siendo atacada. ¿Contra quién estás peleando? No, potestades, sí, definitivamente, pero ¿qué espíritus te están atacando? No has salido a hacer un recorrido en torno a la iglesia, al templo donde te reúnes, en tu casa, en la célula. Tienes que identificar cuáles son los espíritus que están perturbando para que no se predique la palabra. Entonces, hermano, lo que acaba de mencionar es tan interesante. Es la vida de la iglesia, pues. Amén. La vida de la iglesia. Así es, muy bien. Hermano Nicky, y lo último que nos compartes me conecta las dos preguntas que hay interés en hacerlas. Amén. Hermano Nicky Loera, amén. ¿Es profeta? ¿Se considera profeta? Profeta. Yo en lo particular no. En algunas partes donde he estado me anuncian como profeta. Yo la verdad no me considero. Creo que tengo el don de profecía y profetizo, ¿sí? Porque entendiendo la definición de profecía es pues hablar de parte de Dios, definitivamente. Todo el que profetiza habla de parte de Dios. Bíblicamente, primera carta de los Corintios, capítulo 14, si no me equivoco, Pablo habla de la profecía. Dice, hablen en lenguas, pero es mejor que profeticen, ¿sí? O sea, sí puedes hablar en lenguas, pero puedes hablar lenguas para ti, pero si vas a dar un mensaje, pues tienes que profetizar. Pablo habla muy claro de la profecía. Yo no me considero profeta, en torno a la pregunta. Sí me considero alguien que tiene el don de profecía y profetizo. Me han cuestionado mucho, me han criticado mucho, han dicho, me han enviado mensajes, hermano, usted ha dicho profetizo, pero usted no es profeta. Y le dije, es correcto, y sigo diciendo profetizo porque hablo de parte de Dios y no he dicho en ningún momento que soy profeta, porque la verdad, hermano Miguel, el saco está grandísimo, grandísimo, grandísimo. Yo no me considero profeta, pero sí me considero una persona que tiene el don de profecía y que habla de parte de Dios. Y hay muchos testimonios de personas, palabras que se han cumplido, que Dios ha dado y se han cumplido, y pues a Dios toda la gloria. Amén. 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 Muy bien, pues el desarrollar este tema dejó ahí como que muchos pendientes, sí, a tocar y a desarrollar, y que tal vez si usted nos comenta, pues hay material para más podcasts. Demasiado. Sobre lo que es este ámbito, esta área de la vida de la iglesia, muy necesaria, muy, muy, muy importante, sí, porque lo afirmábamos en su momento. Sí, crecer la iglesia sin el testimonio de lo que debe acompañar la iglesia, pues crecemos humanamente y sumamos uno que alcanzamos los primeros 4 meses, otro que alcanzamos a los siguientes 4 meses. En un año alcanzamos a 3, alcanzamos a 5, alcanzamos a 10. Cuando el testimonio que nos da el libro de los Hechos es: el Señor agregaba a su iglesia cada día los que habrían de ser salvos. ¿Por qué? Porque vivían y caminaban en la dimensión del Espíritu. Así es. Donde cada creyente que tenía su vida entregada al Señor era testigo y era un portavoz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que estuvieran. Esto nos ayuda a entender con claridad que no eran cristianos de día domingo. No eran cristianos de eventos. Eran cristianos de convicción. Cristo estaba en sus vidas y daban testimonio consecuentemente de él.
Gracias, Mónica, y gloria a Dios por esta oportunidad. Esperamos que sea el primero de muchos. Amén. Sobre este tema tan importante y tan necesario, porque como lo planteábamos al principio, tratamos de hacer un aporte. Ese es nuestro intento. No somos los más conocedores, no somos los más sabedores, sí los que nos atrevimos a hacer este aporte a través de este tema, de este video, y damos gracias a Dios por ello. Sí, definitivamente, hermano Miguel, necesitamos seguir aportando. Cabe resaltar algo que yo enseño mucho, algunos de la audiencia me conocen, los que no, pues ahí me van a ir conociendo. Aporto yo mucho que la iglesia necesita usar el poder de Dios, lo que Dios les ha dado, pero hay una línea a seguir que yo enseño, porque a mí me gusta mucho la ética, respetar la ética. Toda persona que Dios le habla, que Dios le revela, que tiene dones, tiene que ir con su pastor. Tiene que buscar a su pastor, porque en la Biblia, Efesios 4, Dios mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios, y dentro de los 5 ministerios está el pastor. Entonces, toda persona que Dios le habla, que tiene dones, tiene que ir con su pastor. La respuesta de muchos es que mi pastor no me entiende, es que mi pastor no cree en mí, pero es que el asunto aquí es el siguiente: si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Es una de las frases que yo tengo. Dios está usando la vida de tu pastor, tal vez incluso para tenerte sentado, para probar tu carácter, para formar tu carácter. Entonces, esa es una de las cosas, hermano Miguel, que carecemos. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando. Mire, una de las cosas que yo digo, ya vemos muchos que profetizamos. Dios te dice, te voy a usar en profecía. Dios te dice, te voy a usar en milagros. Dios te dice que tienes esto. Y ojalá y siga habiendo muchos más. Pero hay pocos, hermano Miguel, que estamos enseñando. Se imagina una persona, dice el Señor que te voy a usar en profecía. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué voy a hacer? Por eso es que nació en mi corazón mi escuela, la escuela Paracletos, que hemos estado enseñando a muchos hermanos, y nuestra línea es pastoral, ¿sí? Es pastoral. Ve a la célula, conviértete en padre espiritual, porque todo esto que te estoy enseñando te va a ayudar, ¿sí? Para ejercer tu ministerio de la predicación de la palabra, del discipulado. Todo esto es para eso. No es porque alguien tiene el concepto, es que yo quiero profetizar, que me dé el micrófono. Es que no necesitamos un micrófono para profetizar, necesitamos a alguien a quien profetizarle. Entonces creo, hermano Miguel, que necesitamos seguir pidiéndole al Señor. Hermanos, mi consejo en esta hora es que usted no se rinda, usted siga adelante. Dios le quiere usar. Si todos ponemos nuestro granito de arena en esto, que es ir y predicar la palabra a todas las naciones, creo que mucha gente va a ser alcanzada a través de muchas personas. Y gracias, hermano Miguel, por invitarme. Queremos seguir anunciando la palabra, y que a través de este podcast Dios bendiga a mucha gente. En el nombre del Señor. Por favor, Dios, agradecemos al pastor y presbítero Vicente Martínez, que nos facilitó esta oficina para llevar a cabo esta grabación, desarrollar este tema. Gracias a la Primera Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Amén. Donde estamos a sus órdenes, con el favor de Dios, y pues sobre todo hay que seguir adelante, porque somos instrumentos escogidos por nuestro Señor Jesucristo para que su evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Dios los bendiga. Bendiciones, gracias, hermano.